para manera de introducir esto de el ciclo de vida de componentes en Angular, en todos los frameworks o librerías existe ciclo de vida de componentes. Les he indicado que a nivel frontend todo se usa mediante componentes, ya sea cualquier framework o librería, y todos usan componentes y todos tienen ciclo de vida. No, ninguno se va a quedar sin eso. Todos tienen ciclo de vida de componentes en cualquier framework o librería que trabajen. Entonces es igual, sería un concepto general, se puede decir, para la parte del frontend. Entonces aquí ya tengo la aplicación limpia de la main y vamos a empezar. Voy a borrar esto y solo lo voy a dejar como con una palabra Angular, nada más con un párrafo, para que se vea la parte del UI. Y entonces vamos a empezar con el ciclo. Voy a crear un componente aquí, un nuevo componente que se llame eh, test 1 y ya lo tengo creado, ¿no? Después de crear componentes, lo que siempre hemos hecho es verificar el módulo donde está importado, no tiene que estar importado eso. Después voy a importar en el módulo principal, en este caso del proyecto, se llama test 1 component, me lo va a importar y ya lo puedo utilizar en el HTML del componente principal, ¿no?, de nuestra aplicación. Esto ya hemos hablado igual, componentes hijo y componentes padre. Como estoy colocando dentro del app component, este test 1 ya es componente hijo, ¿no? En cierta forma ya se vuelve componente hijo porque está dentro de otro componente. Entonces app test 1 se llama mi primer componente. Voy a copiar lo mismo y tengo que cerrar la etiqueta, se puede decir. Esto igual hay que destacar en React se puede utilizar de esta forma nomás. Se lo borra esto, a ver si no me equivoco, se borra esto y en React se lo coloca aquí y ya funciona de igual forma, ¿no? Hay algunas diferencias entre React, Angular y Vue.js, pero no son tantas diferencias que digamos. Entonces, esto sería, ya estoy utilizando mi componente 1 aquí. Para distinguirlo en el app o en el test 1 component, lo voy a encerrar dentro de un div y le voy a dar un border nada más, como solo para distinguirlo nada más. Entonces sería esto, un border que ya estábamos haciendo todas las clases. Border 3 píxeles sólido y que sea color rojo. Tiene que leer normal. Y ahora sí vamos con el ciclo de vida exactamente de este componente primero. Primero vamos a empezar desde aquí. Ayer les he indicado que en Angular hemos avanzado incluso a las interfaces, que son reglas, se puede decir, si las reglas que queremos aplicar a una clase o a una variable, se puede decir, para que implemente lo mismo. Eso es una interfaz. Y en Angular, como estamos manejando programación orientada a objetos con TypeScript, soporta herencia, les decía, ¿no? Y podemos hacer herencia de interfaces. En este caso, para el ciclo de vida de componentes en Angular, tenemos ya predefinidas algunas interfaces básicas para el ciclo de vida de un componente en Angular. Entonces vamos a hacer eso. La herencia se lo hace con implement. Le colocamos implement y podemos implementar en este caso interfaces. Entonces la primera interfaz que vamos a utilizar de Angular sería la onInit, que lo vamos a importar en este caso ya se les ha debido crear igual. Se les crea al momento de usar el CLI, se puede decir, de StackBlist. Pero de Angular Core sería importarlo. El onInit se llama. Entonces, este onInit, ¿qué hace? Este onInit es una interfaz. A ver, no, puedo entrar ahí, ¿no? Es una interfaz, como pueden ver. Export, declare, está exportando la interfaz onInit. Y aquí nos dice donde importemos esta interfaz tiene que tener obligatoriamente este método definido dentro de donde importemos. Entonces, eso nos restringe la propia interfaz, nos está restringiendo. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que tener ese onInit sí o sí donde estoy importando, en este caso, en la clase, ¿no? En la clase test 1 component. Y con eso ya no me da error. Entonces, esa sería la primera interfaz. ¿Y qué es la primera interfaz? Primero les decía que a nivel frontend manejamos puros componentes. Cada componente sí o sí va a tener ciclos de vida eh, a lo largo de la creación del componente y se puede relacionar esto con
para entenderlo de forma sencilla con las plantas, ¿no? Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces en Angular tenemos estos ciclos de vida, serían 3, 6, 7, 8. 8 ciclos de vida en total en Angular. El constructor no lo tomamos mucho en cuenta porque es netamente de la clase. Pero lo que les decía en anteriores clases aquí, cuando un componente se renderiza, el primer código que se ejecute va a estar dentro del constructor. Eso ya viene aparte del ciclo de vida de los componentes. El primer código en el caso de Angular siempre va a ser el que está en el constructor y eso se va a ejecutar cuando el componente se esté renderizando en la parte del UI o el DOM. Entonces el constructor lo dejamos aparte, pero como ciclo de vida de componentes en Angular tenemos estos. En el caso de React se tienen igual ciclos de vida de componentes, pero tienen otros nombres. Tienen will mount de montar el UI, por ejemplo, o el montar el componente sobre el DOM. Will mount, unmount de desmontar el componente, se puede decir. Después tiene otros nombres de ciclo de vida de los componentes, pero solo varían en eso, ¿no? Cambian los nombres, pero en sí hacen en algunas cosas son las mismas funcionalidades que tenemos aquí en Angular, pero tienen que tener sí o sí ciclos de vida, pero con otros nombres pueden tener, o pueden tener menos, o pueden tener más métodos, ¿no? Aquí. En el caso de Vue.js, lo mismo. En el caso de hacer un componente nativo para que funcione en Angular, en React o en Vue.js, lo mismo, ¿no? Tiene que tener sí o sí, porque a nivel de HTML nativo se tiene ciclo de vida de componentes y el componente nativo que carga al DOM se llama callback, se llama, si no me equivoco, pero un componente nativo en HTML puro se puede decir, utilizando JavaScript puro, pero para construir en Angular, React o Vue.js un componente así netamente nativo, tiene ciclo de vida igual, pero tiene otros nombres con el callback, les estaba contando, ese sería el principal, ¿no? Entonces en Angular vamos a tener esto. Entonces después del constructor donde se ejecuta el primer código, el primer ciclo de vida que se va a ejecutar a nivel de componentes en Angular va a ser el ng on changes. Este es el primero. Enseguida lo vamos a ver esto. Después viene el ng on init, después viene ng do check, después viene ng after content init, después viene ng after, pero el primero es con content checked, el segundo view init y el último view checked, ¿no? Y el último, cuando el componente se destruye en Angular, es el ng on destroy. Es decir, que cuando el componente se destruye, va a entrar esta función que nosotros vamos a implementar mediante su interfaz, ¿no? Que nos recomienda Angular. Entonces, estos serían los que están marcados con rojo aquí. Solamente entra una vez esa función. Y los que no están marcados con rojo, puede entrar a lo largo del ciclo de vida del componente. Cuando nace, crece, se produce, muere. Varias veces puede entrar esa función que nosotros vamos a implementar. Solamente quiere decir eso. Entonces tenemos, en algunos casos solamente una vez va a entrar. Cuando se crea, por ejemplo, en el engine init, va a entrar una sola vez. Y cuando se destruye igual una sola vez, ¿no? En los otros casos igual. En el view init y en el content init. Pero en los otros casos n veces puede entrar. Entonces vamos a comenzar con el engine init porque se puede decir es el que se va a ejecutar una sola vez y es el que al que va a entrar cuando se crea el componente. El engine change enseguida lo vamos a ver, es el primero al cual entra el componente cuando se renderiza, pero como a este componente o a esta función entra n veces, a este ciclo de vida, entonces después lo vamos a explicar con más calma. Primero el engine init porque entra una sola vez y generalmente aquí llamamos al servicios al backend, etcétera, para cargar datos a nuestro componente. Entonces primero vamos a avanzar después el engine init, después el ng do check. Esos tres yo creo que vamos a avanzar el día de hoy. E incluso podemos hacer algunos ejemplos, ¿no? Entonces vamos con eso. Primero el engine init. Aquí ya tengo implementado mi ciclo de vida del primero, ¿no? Del segundo en este caso, del ng on init. Cuando se crea el componente y solo entra una sola vez, no entra dos veces a lo largo de la vida del componente. Eso es la ventaja de esto. Una sola vez entra y cuando se crea el componente generalmente. Entonces aquí le voy a poner console.log. Primero vamos a ver esto, console.log. Aquí le voy a colocar
on init. Se va a refrescar esto y en la consola podemos ver, ¿no? Ya acaba de mostrarse este console.log. Ahora si voy al app component HTML, copio este mismo componente que estamos utilizando. Tiene que entrar n veces igual. Está entrando n veces. Por cada componente que instancien va a entrar una vez, ¿no? Cada componente es bien encapsulado, es separado de lo que se hace en otro componente. No es para cada componente que ustedes tienen del mismo nombre, no es lo mismo, ¿no? Cada uno es independiente en este caso. Entonces eso hay que notarlo igual. Entonces aquí tenemos, vamos a tener una sola vez. Y ese sería el ng on init, ¿no? El primer ciclo de vida o el segundo cuando se crea el componente y entra una sola vez. Ahora les decía este ng on init. Primero el constructor, aquí nos lo haremos la prueba. Vamos a comparar. Console.log, aquí le vamos a decir constructor, ¿no? Según lo que les estaba comentando, la primera línea de código o lo primero que lee el componente es lo que está en el constructor, después el ciclo de vida normal del componente en Angular. Entonces, como pueden ver, el primer código que se va a ejecutar está dentro del constructor aquí. Y después está el engine change, que es decir, lo vamos a avanzar, y después el engine init que se ejecuta una sola vez. Generalmente este engine init se lo toma en cuenta, el otro engine on change enseguida lo vamos a ver. Pero aquí como entra una sola vez, se lo considera cuando se crea el componente, ¿no? Cuando está encima o ya está renderizando en el DOM, se puede decir, ya está creado. Ya existe la etiqueta al inspeccionar el elemento. El constructor se ejecutaría antes de que se instancie el componente. Entonces aquí podemos ver el orden y también aquí a modo de mencionar, aquí se debe ver una cuestión, ¿no? Donde si quiero cargar datos al componente, si este componente es una tabla y quiero cargar datos de persona, ¿dónde debería llamar al servicio? Debería llamar el servicio al backend en el constructor o en el ng on init. Entonces, en este caso, cuando nosotros queremos llamar al servicios de backend y mostrar en nuestro componente, lo mejor es hacerlo en el ng on init. Se dice que en el constructor se pueden modificar variables iniciales, lo que va a utilizar nuestro componente, pero lo recomendable es en el ng on init llamar o cargar datos en el componente, porque con este ng on init estamos asegurando que nuestro componente ya se ha renderizado en el DOM y si solo entra al constructor y por n motivos no entra al ng on init, es decir que no se ha renderizado en el DOM, o sea en el browser, ¿no? Y por eso te dicen aquí cómo garantizas si estás cargando en el constructor datos del backend y si no entra el ng on init por n motivos y aquí estás haciendo 10 peticiones al backend, entonces no es lo correcto, ¿no? Tendrías que hacer las peticiones cuando asegures que el componente ya se está viendo en el navegador y ese momento haces las peticiones al backend porque tu componente ya está siendo renderizado y con eso ya no estás, se puede decir, desperdiciando, ¿no? O haciendo peticiones innecesarias al backend. Porque en el constructor puede entrar y por ese motivo se puede destruir el componente antes de que entre el engine init, ¿no? Entonces, por eso dicen el engine init garantiza que el componente ya está encima del DOM, ya está renderizando en la parte del browser, ¿no? Ahora vamos con el ng on change, on changes creo que se dice. Entonces esto se escribe igual, va a importar del Angular Core, pero se llama on changes directamente. Como está aquí, lo importa del Angular Core. Igual nos dice es una interfaz y tienes que implementar este método. Si quieres usar esta interfaz en una clase, en cualquier lugar, tienes que implementar esta función de forma obligatoria y esto devuelve un void, te dice igual. Te dice que va a devolver, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Cuando ya implementan una interfaz, les sugiere aquí engine changes y lo vamos a colocar void igual para hacerlo limpio el código, ¿no? Porque es de tipo void. Aquí le digo void y ya tengo el engine change. Según esto vamos a colocar aquí. Este era el orden, ¿no? Así era el orden. Primero constructor, que no es parte del ciclo de vida. Después del ciclo de vida ya partes de aquí, ¿no? Engine changes, después ng on init, ¿no? Y según la regla tendría que entrar primero aquí en el ng on changes.
Según las reglas, tendría que entrar al ng on changes en este momento, ¿no? Pero no está entrando. Justamente por eso les decía que eh, vamos a ver primero el ng on init, porque el ng on changes es especial, se puede decir, a pesar que es al primer el método que va a entrar el componente, pero tiene que tener, se puede decir inputs. Si no tiene inputs, no va a entrar aquí. Funciona con los inputs este ng on changes. Generalmente vamos a usar siempre, no al 100% el ng on changes, pero generalmente un componente va a tener un input mínimamente, ¿no? No va a ser estático, así un componente que no reciba métodos de afuera mediante el input, alimentación de datos, porque si no, no vamos a poder reutilizar como estamos haciendo en los ejemplos de ayer, del nombre de persona que estamos alimentando con entradas desde afuera, desde el componente padre. Entonces, cuando el componente tiene mínimo un input, a este ng on changes va a entrar, sí o sí va a entrar. Entonces, a eso se refiere, pero en este momento no está entrando, ¿no? Porque no tenemos ningún input. Entonces vamos a crear un input aquí para hacer la prueba este ng changes input. Este ya hemos visto en clases anteriores, lo he importado del Angular Core y se va a llamar en este caso como se llama test1, lo colocaremos name igual, name de tipo string, y si queremos que empiece con cadena vacía lo colocamos así, y si no queremos que nos corrija para inicializar una variable las reglas de TypeScript estrictas que ya vienen por defecto, lo colocamos con un signo de admiración, ¿no? Para obviar eso, se puede decir. Es como en el caso que les decía, o existe o no existe, lo va a dejar pasar. Como hemos visto ayer, ¿no? En el caso del HTML y de los parámetros y de las interfaces igual. Entonces ahí lo vamos a dejar para hacerlo un poco mejor nuestro código. Y ahora no está entrando aún, es decir, le tenemos que enviar un dato desde afuera, ¿no? A ver, vamos a ir aquí al app test1 y esto recibe el name ahora. Lo voy a enviar directamente a una cadena aquí, le voy a decir, a ver, voy a colocar María. Y como pueden ver ahora, como ya estás recibiendo una entrada desde el componente, un input, ahora sí está entrando al ng on change antes del ng on init. Ahora está siguiendo el orden que queríamos, ¿no? Primero constructor, ng changes, on changes y ng on init. Pero este ng on changes va a entrar n veces, las n veces que queramos, o el componente mientras esté vivo, ahí va a entrar, sigue, ¿no? En el ng on init una sola vez, como les estaba comentando, eso tiene que tomar en cuenta. Entonces, este ng on changes funciona con los inputs. Si no hay inputs, no va a funcionar, como estábamos viendo hace un momento, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Ahora haremos una prueba más antes de hacer el siguiente ejemplo. Entonces, aquí está bien nuestro ciclo de vida, está funcionando correctamente. Y ahora vamos a hacer este ejemplo. Voy a crearme aquí una variable name en el componente padre. Lo colocaré público. Aquí vamos a tratar de hacer siempre código limpio. Name que sea igual a, incluso aquí, string que sea igual a, en este caso María de nuevo. Y le voy a mandar este name, como ya es variable de TypeScript, en el HTML ya lo tengo que encerrar con corchetes, decía, ¿no? Y este name que yo me he creado propio ya es variable HTML, digo variable TypeScript. Y ahora está funcionando normal, ¿no? Está entrando el componente, etcétera, ¿no? Y tenemos el mismo ciclo de vida del componente. Ahora, ¿qué quiero hacer? Quiero tener un botón aquí para cambiar el nombre de María, o esa variable María. Vamos a colocar change name, lo vamos a colocar aquí al botón. Y aquí podemos ejecutar una función mediante una función. Cuando demos clic al botón, en este caso podemos hacer esto también para ya no hacer código en el TS. Esto no es aconsejable, siempre tienen que no tienen que separar el HTML del archivo de lógica, ¿no? Y a través de funciones. Quiero cambiar el name, lo voy a decir, porque ya está, a partir de colocar paréntesis al output o al evento que está mandando este elemento HTML button, ya se conoce al lado derecho el código TypeScript. Entonces estoy diciendo aquí la variable name que tengo en el TypeScript, asignale otro valor, en este caso comillas simples, le digo asignale Juan. Ha comenzado en María y ahora está en Juan, ¿no? Y esto va a funcionar, pero no es muy recomendable hacer esto. En el HTML hay que hacerlo mediante una función change name to Juan, por ejemplo, ¿no? O change name to custom name con una función extra, se puede decir. Entonces es igual, se puede hacer, podemos ejecutar así, pero no es muy
una buena práctica se puede decir. Y esto va a funcionar enseguida. A ver, para anotar eso vamos a imprimir en el componente hijo. Aquí vamos a imprimir name. Esto también con doble llave, ya hemos visto eso. Imprimo name, en este momento está con María, ¿no? Ya le he dado la entrada a María, el nombre de la variable name. Y ahora cuando dé clic a este botón Change Name tendría que cambiar el valor a Juan, ¿no? Y está cambiando. Está bien. Está cambiando bien. Ya, está funcionando bien eso. Ahora vamos a ir al ng on change de nuevo y vamos a imprimir una serie de cosas. Primero nuestro ejemplo está funcionando bien, ¿no? Hasta ahí. Ahora vamos al ng on changes. Dentro del ng on changes les decía que se puede, a este método va a entrar n veces, ¿no? Como os he mostrado en el método. Va a entrar n veces y ahora vamos a hacer la prueba de eso. Entonces voy a dejar eso aquí y vamos a imprimir algo en esta parte. Este ng on changes recibe un parámetro que se llama los cambios que sufre los inputs en general. Si tenemos 10 inputs aquí, en este ng on changes vamos a tener acceso a eso. Vamos a poder saber de qué valor tenía antes, a qué valor ha cambiado, si ha sido el primer cambio, etcétera, ¿no? Vamos a tener eso. Entonces vamos a utilizar esa entrada que nos da el engine change y lo vamos a colocar a través de una variable cambios, le vamos a decir changes. Y aquí vamos a importar esto. Es una interfaz, si no me equivoco, aquí, o una clase. Aquí le vamos a poner simple changes o simple change. A ver, esto voy a confirmar si es simple changes. Es simple changes, ¿no? Es en plural porque va a agarrar todos los cambios que tengan nuestros inputs. Si tenemos 10 inputs, todos esos cambios vamos a poder ver en tiempo cuando se ejecute dentro de esta función. Entonces es en plural aquí, de Angular Core. Importo de Angular Core y ahora vamos a imprimir eso. Voy a imprimir aquí, voy a imprimir junto con el ng on changes y le voy a imprimir changes aquí y veremos qué pasa ahora. Primero aquí ya se acaba de refrescar el navegador. Ha entrado el ng on changes a la función. Y si podemos ver aquí, aquí va a mostrar un JSON de todos los inputs que tenga. Si tengo 10 inputs aquí, me va a mostrar en forma ordenada name, last name, age, por ejemplo, lo que ayer hemos visto. Me muestra en forma ordenada, pero nosotros tenemos solamente un input en este momento. Entonces vamos a ver en este caso solamente el name. Y para esto ya estoy utilizando la interfaz que estábamos tratando de importar antes, simple change, sin la S, ¿no? En este caso, como va a agarrar varios cambios de todos los inputs, por eso es con changes, con plural se puede decir. Primero el valor actual, que es María, en el que está este input. Después podemos saber si es el primer cambio. Aquí nos dice es el primer cambio, es true. Después previous value, su valor antes de que sea María estaba valor indefinido. Si aquí por defecto le colocamos un valor inicial, va a aparecer eso en valor previo antes. Si lo inicializamos esta variable input con un nombre de por lo menos Juan, María o Juana, por ejemplo, tiene que aparecer aquí en previous value. En este caso es indefinido y cuando ha entrado desde el componente padre el dato, recién ha aparecido este current value, ¿no? Entonces esto sirve para muchas cosas, para saber si es el primer cambio, etcétera, ¿no? Incluso aquí tenemos una función que is first change, que lo podemos utilizar si recuerdo bien, a ver, vamos a ver. Es una interfaz, esto utiliza, se puede decir, un array de pura propiedades va a utilizar, en este caso cada uno es un simple change, como aquí lo estamos viendo, y este simple change es una clase en este caso, es una clase y tiene los métodos que estamos viendo, ¿no? Valor previo, actual y first change, y tiene esta función isFirstChange. Podemos acceder a esto igual. Después ahí acaba, ¿no? La interfaz. Entonces aquí igual podemos, en caso que necesiten, podemos acceder a ese isFirstChange. Tendría que leer isFirstChange, porque no es privado ese método. Es público, si no me equivoco. A ver qué me dice aquí. A partir de name, ¿no? Porque name es nuestro input y después cada uno tiene un simple change en su definido para cada uno, ¿no? Como esto. Cada propiedad input va a tener esto definido y esto tiene adentro, tiene todo esto. Y a esto estamos accediendo ahora. Entonces en algunos casos sí les puede ayudar esto.
Aquí me dice, a ver, vamos a refrescar esto. En este caso me dice name no existe, creo que me dice, ¿no? O lo vamos a, me dice colocar name a través de un array. Como pueden ser varias, aunque sea un JSON, pero como son varios inputs, me está diciendo colocarlo como array, ¿no? Esta es otra forma de acceder a un JSON, se puede decir. Y tiene sus ventajas, igual, enseguida vamos a ver esto. Y aquí me dice, está funcionando, ¿no? Este es primer cambio, te está diciendo, sí me está diciendo. Y si le doy clic aquí, cambiamos a Juan y me dice, ¿es primer cambio? No es primer cambio, ¿no? Aquí vamos a ir imprimiendo igual, de nuevo, lo que tenemos al principio, changes, y el otro para mostrar la función nada más. Entonces tenemos esto, ¿no? Y esto es para un input. Este sería el engine change. Y ahora si cambio de valor a mi input, qué me devuelve aquí? Cambia Juan desde afuera, desde el componente padre, le estoy enviando otro dato. Ya tengo esto y ahora ¿qué me dice? Primero me dice, es el primer cambio, me dice es false, ya no es el primer cambio, ya has cambiado varias veces, me está diciendo, ¿no? Después me dice el valor actual es Juan, de este input. Después me dice first change es false, ya no es el primer cambio. Y el valor previo ya es María en este caso, porque antes estaba con María y ahora está con Juan. Y en el primer cambio estaba con indefinido y ahora es María, ¿no? Entonces ahí te va diciendo un registro, tienes un registro de lo que se está haciendo con los inputs en sí. Y esto te ayuda mucho porque cuando se tiene una tabla, quieren cambiar columnas, quieren cargar nuevos datos o quieren darle, por ejemplo, quieren cambiar de tema de black a light, por ejemplo. Con esto detectan los cambios que le están pasando desde afuera y pueden hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, a ver, por ejemplo, aquí si es un array y un array tiene entrada de 5, cuando en el array entre 5 elementos tienen que hacer algo, pero cuando entre 10 elementos tienen que hacer algo. O por ejemplo, si entra un nombre definido, por ejemplo, entra La Paz a este componente, entra LP, el código LP, tienen que llamar al servicio de La Paz para que te devuelva las provincias de La Paz, se puede decir. Y cuando entra Cochabamba, tienen que llamar a otro servicio de que te traiga las provincias de Cochabamba, etcétera, ¿no? Tienen que detectar esos cambios y en base a eso pueden llamar funciones, pueden volver este componente bien dinámico. Si este componente carga datos, mediante los inputs pueden hacer que el componente sea dinámico. Para eso les va a servir mucho. Y eso de detectar el primer cambio igual es importante porque a veces te dicen solamente cuando pasa el primer cambio haces esto y cuando pasan los siguientes cambios ya no haces lo que has hecho primero, ¿no? Es decir, cargas datos, por ejemplo, te pueden decir cuando el componente se renderiza por primera vez o el input entra por primera vez, cargas el servicio, este servicio, y después cuando vuelve a sufrir cambios ya no tienes que cargar ese servicio, te dicen. Entonces esto ya depende de cómo lo quieran usar, pero hay que saber usarlo, esto es muy importante, se usa mucho esto. Entonces, igual aquí hagamos la prueba un input más, y aquí con esto vamos a terminar. Vamos a hacer un input, pero inicializando y vamos a analizar igual, ¿no? Este que sea el last name, para hacerlo fácil. Last name y que inicialice en Pérez. No va a dar error y vamos a mandar desde el padre igual un apellido, ¿no? En este caso. Last name y le voy a mandar una variable aquí. A ver. Sí, le voy a mandar una variable last name desde el padre igual. Tengo que mandarle para que notemos el cambio en el engine changes. Last name y lo mandaré a ver Gutiérrez. Gutiérrez y este last name lo envío en su HTML correspondiente, ¿no? Last name y lo encierro aquí para que se conozca mi variable TypeScript. Entonces sería eso y aquí puedo imprimir incluso así si quieren concatenar cadenas lo pueden hacer así. Es lo clásico, ¿no? Last name ya les tendría que aparecer con el apellido, ¿no? En este caso Gutiérrez de entrada está lo que estamos mandando aquí en el componente. Y esto nos va a servir para ver el cambio, ¿no? Entonces hasta aquí vamos a analizar. Eh, entonces aquí ya ha entrado Engine Changes y aquí les decía que nos devuelve todos los inputs, ¿no? Que tengamos en el componente. Aquí tenemos dos inputs, nos devuelve last name y name, ¿no? Ordenado en orden alfabético. Ahora vamos a analizar este last name. Nos dice el valor actual es Gutiérrez.
Es el primer cambio. Si es el primer cambio, el valor previo nos está diciendo un defined aquí. En este caso en el last name. Aunque tendría que ser Pérez en este caso, porque estamos inicializando la variable con Pérez. Pero aquí tendría que ser Pérez. No sé si está agarrando bien el cambio aquí. Voy a tratar de refrescar esto. Por defecto tendría que agarrar Pérez en el last name, pero no está agarrando aquí. Según esto, mi input está siendo inicializado con Pérez, pero después estoy pasando Gutiérrez, ¿no? Pero no está agarrando, está tomando. Has cambiado a Gutiérrez, me dice, pero es el primer cambio, pero un valor previo, no tenías un valor previo, me dice aquí. No está cambiando de Pérez a Gutiérrez, se puede decir. Entonces, si no pasa eso, entonces se puede decir que siempre un input, aunque tengamos valor por defecto, cuando utilicemos el engine changes, va a inicializar con un defined, no se puede decir eso, no va a agarrar este Pérez que estoy poniendo aquí. Entonces eso hay que notar, tenemos que notar igual, no está pasando eso, lo que estaba suponiendo aquí. Entonces no va a agarrar eso, está agarrando lo que le estamos mandando desde el componente padre, ¿no? Aquí, para no hacerlo largo, aquí estamos ejecutando código TypeScript, les decía, pero esto es para no hacer una función extra, ¿no? Para no perder mucho tiempo en esto. Aquí le voy a decir, lo voy a separar con punto y coma como si fuera otra línea de código aquí y le voy a decir last name. Esto puede servir para testear nada más. No es bueno hacer de esta forma. Para testear como estamos haciendo ahora está bien. Last name lo voy a colocar aquí, ya, Santander lo colocaré. Y ahora haremos la prueba, ¿no? Primero nos está diciendo el last name ya está empezando por undefined, después has cambiado Gutiérrez porque le estás mandando aquí la variable last name con Gutiérrez. Entonces cambio los dos a Juan Santander y ahora vamos a ver lo mismo que el otro caso, ¿no? Está cambiando de Gutiérrez de previo valor Gutiérrez de Santander y no es el primer cambio, ¿no? Es el segundo cambio y tercer, etcétera, ¿no? El primer cambio una vez, no, una sola vez les va a aparecer. Entonces, este sería el ng on changes, solamente esa parte del valor inicial no lo está tomando, ¿no? Yo pensaba que lo tomaba esto, pero no lo está tomando aquí, nos está devolviendo valor undefined. Ahora esto, por qué necesitamos, por qué es bueno separar esto? Porque no, si tienen 10 inputs, les pueden pedir que observen una cosa para un input específico y eso cómo lo pueden hacer con un if, ¿no? Le pueden decir del changes, solo quiero agarrar el name. Y si este name, si es su primer cambio, pueden preguntar aquí is first change. Ya pueden llamar a un servicio, como les estaba diciendo, ¿no? Y después, cuando pasen los otros cambios a este input que tenemos, ya no entra a este if, ya no va a entrar código, ¿no? Ya no va a llamar a un servicio si en caso que estén llamando a un servicio, ¿no? Llamar, a ver, lo voy a colocar eh, call country service, lo voy a colocar. Este es un ejemplo, ¿no? Les dicen aquí cuando entre la primera vez al cambio, a este componente cuando se cargue por primera vez los datos, llaman al servicio de departamentos y después no lo llaman nunca más, ¿no? Entonces llaman al servicio de departamentos una sola vez aquí, después cambian el nombre y ya no llaman, ¿no? Ya no va a entrar aquí, nunca más va a entrar aquí, una sola vez va a entrar. Esto puede utilizarse aquí, en el ng también podría funcionar porque mm, en este caso va a renderizarse una sola vez, ¿no? Y si en ese caso ya tiene un valor el input, se puede utilizar en este caso en el engine init igual para llamar un servicio una sola vez, ¿no? Pero el engine changes es muy usado incluso cuando cambia algún dato te dicen un array sea mayor a 5, mayor a 10 su longitud, aquí pueden llamar a nuevos servicios según el cambio del array o según el cambio del nombre, ¿no? Porque esto reconoce si han cambiado de Juan a Pérez, te lo vas a reconocer y si no han cambiado no lo vas a reconocer, solamente entra aquí cuando cambia el input de valor. Si cambia de 0 a 1, si cambia de Juan a Pérez, de nombre de María Juan, etcétera, ¿no? Y así pueden controlar también los inputs que quieren escuchar, se puede decir. Aquí igual le pueden decir incluso aquí, si como ha aparecido ese undefined, si se acuerdan, aquí ha aparecido ese undefined que nos dice, en el caso de name nos dice el current value o el previous value, aquí nos pueden restringir de esa forma, ¿no? Le pueden decir en name si el current value es diferente de un defined, ¿no? Le pueden decir esto si es diferente de un defined.
y después le pueden decir, y si es el primer cambio, es decir, entra, o si no es el primer cambio, niegan esto, ¿no? Si no es el primer cambio, que entre, ¿no? Entonces sería, la negación sería aquí adelante directo. Entonces cuando no sea el primer cambio, cuando ya sea, o sea, diferente de un define desde 100, ya hacen algo, ¿no? Ustedes ahí tienen que darse modos para utilizar este engine changes de la mejor forma en la cual estén trabajando según lo que les pidan. Generalmente está enlazado netamente a los inputs que tiene un componente. Si no tiene inputs no funciona, como hemos dicho, ¿no? Y es llamado antes del engine init. Y se llama cada vez que cambian los inputs, se puede decir así, de forma resumida, ¿no? Para no alargar esto. Después del engine init hemos dicho que se ejecuta la primera vez cuando el componente se renderiza. A ver, vamos a leer esto. Después de que Angular muestre por primera vez las propiedades enlazadas a datos y establezca las propiedades de entrada de la directiva componente. Se llama después de los primeros engine changes, ¿no? Pero si no existe inputs en el componente no va a entrar directamente al engine init, ¿no? Sin pasar por el engine changes. Ahora vamos a ir al doCheck. En este caso les decía también los que están con rojo una sola vez entra y los que están sin cuadros rojo entra n veces. Ahora vamos a ver el doCheck. Este doCheck es interesante, pero hay que saber utilizarlo. Este doCheck detecta y actúa sobre los cambios que Angular no puede o no detectará por sí solo, dice. Se invoca después del primer engine changes, se puede decir, o después del engine changes y después de cada detección de cambio e inmediatamente después del engine init. Vamos a hacer la prueba de esto. Este doCheck es más interesante porque funciona de distinta manera. Entonces va a ser lo mismo esto. Voy a cerrar otras ventanas. Entonces primero vamos a comenzar importando esto. Es una interfaz igual, ¿no? Y del Angular Core lo vamos a importar. Hay que escribir en este caso ya no on, directamente do check y nos tiene que sugerir. Aquí nos sugiere, ¿no? Do check, doy enter y lo importa de Angular Core. Aquí está do check y me dice que está fallando porque no he implementado el método de esta interfaz, que sería ng-do-check. ng-do-check sería así. Creo igual devuelve void igual. Y este no recibe ningún tipo de entrada a la función. Entonces, ¿qué hace este doCheck? Va a detectar cambios, nos dice, ¿no? Y esto detecta cada vez que, por ejemplo, de una caja de texto, etcétera, ¿no? Entonces vamos a imprimir aquí, le voy a decir doCheck y veamos qué pasa. Vamos a imprimir, voy a limpiar esto, voy a refrescar. Y aquí primero entra el constructor, el engine changes, después entra onInit y después el doCheck, ¿no? Incluso está entrando dos veces al doCheck. A ver, vamos a refrescar de nuevo. Voy a limpiar esto, voy a refrescar. Ya está entrando dos veces, ¿no? Como pueden ver. Y por eso les decía, este entra n veces. Debe estar entrando porque estamos aquí asignando un nuevo valor. Si recordamos, empezaba aquí. Incluso el componente tiene un valor por defecto, el last name, pero como está haciendo el cambio, ese momento se puede decir de milisegundos de Pérez a Gutiérrez en el apellido, está entrando por eso, está entrando dos veces por los dos inputs debe ser. El doCheck generalmente, como les decía, detecta cualquier cambio cuando tengamos una caja de texto, una variable, y si la variable cambia, detecta el doCheck generalmente cualquier cambio que exista. Lo que podemos probar ahora para que salgan más doChecks aquí. A ver, primero le voy a dar en cambio nombre. Cambio nombre detecta el doCheck, ¿no? Incluso cuando ya ha cambiado de nombre, como se está ejecutando la función o está entrando el mismo input al componente, está detectando incluso eso. Por eso el doCheck hay que saber utilizarlo, se puede decir, porque detecta casi cualquier cosa, detecta lo que pasa en el componente, lo que sucede en el componente. A ver, uno primero es eso, está detectando el input, ¿no? Que estamos tratando de meter algún valor al input y está detectando eso, nos está diciendo. Entonces, uno sería eso. Ahora, dentro del componente vamos a meter una caja de texto y vamos a hacer la prueba igual. Voy a meter aquí un input. Voy a enlazarlo con el que ayer hemos visto, el enlace con dos caminos, con el two-way binding. Es ng model y le vamos a crear aquí una variable que se llame
que se llame, lo podemos enlazar igual al name para que cambie en tiempo real, o para no hacer mucho lío, a ver, creo que escribo aquí middle name, como si fuera el segundo nombre, para no confundirlos con estas otras dos variables. Y voy a crear aquí otra nueva variable, ¿no? Pero esto va a ser localmente, ya no va a ser en input, nada de eso. Localmente que sea string y que empiece como cadena vacía. Ya. Ahí no tendría que dar error. Public, middle name, string. Aquí, ya. Aquí nos falta, está antes este error, ¿no? Aunque el error no es muy claro, eso está medio raro. Pero nos falta importar el módulo que ayer os he indicado cuando usamos el ng model. Utilizamos el módulo de force module, ¿no? Me tendrá que decir aquí, no tienes importado el force module en tu módulo de componentes, se puede decir, y por eso no está funcionando. Eso sería algo que no está detallando el error, aquí está medio raro de detectar, pero aquí vamos a importar el force module que Angular nos pide para utilizar formularios en Angular, ¿no? Force module se llama, y de Angular force lo va a importar esto. Veamos, sigue sin funcionar y ahora ya funciona, ¿no? Está raro eso. Esto en los editores de código les puede mostrar esos errores. Te dice, estás usando ngModel, pero no tienes el módulo importado, ¿no? Te dice, pero aquí con este error no nos podemos dar de cuenta, está medio raro, ¿no? Type event no es asignable a tipo string, no te dice casi nada. Entonces, bueno, hay que tener conocimientos básicos de a veces qué está fallando en el código, a veces para solucionar, pero generalmente esos errores se muestran. Tal vez en el editor de código nos puede mostrar mejor, pero es bueno que el error te indique dónde está para que puedas corregir, ¿no? Eso es fundamental. Y en algunos casos puede pasar esto. En librerías, cuando se crean librerías con Angular, ahí es a veces más difícil detectar el error, porque no te indican ni los errores de consola, no te dice qué estás fallando, etcétera, ¿no? Pero bueno, por aquí, por conceptos, ya sabemos que cuando utilizamos formularios en Angular necesitamos utilizar el ng force module, el force module de Angular. Ahora, como ven, ya está corriendo, ¿no? Ahora el do check ya estamos haciendo la prueba y ahora vamos a hacer la prueba esto. Voy a escribir en la caja de texto, como ven, el do check detecta, ¿no? Les decía, detecta casi cualquier cambio que utilicen el DOM. Ese do check es interesante, no funciona como el ng init ni funciona como el ng changes. Entonces es casi, casi detecta cualquier cambio y a lo que les puedo decir del do check no se utiliza siempre, se utiliza en casos, se puede decir especiales, porque si meten aquí una función que va a llamar o si llaman aquí al backend, a un servicio, como pueden ver aquí, si no saben utilizar bien esto, ciclos de vida en Angular, aquí van a llamar n veces al solo escribir y van a lentear su máquina o su aplicación. Este do check en algunos casos se puede usar. Por ejemplo, cuando por ejemplo, lo podemos usar aquí. Tenemos last in name y last name. Por ejemplo, podemos decir al componente uno aquí, aunque ya lo está concatenando aquí, ya le podemos decir esto. Un poquito más que vamos a avanzar extra aquí. Le podemos decir, aquí podemos asignar algo, ¿no? Una variable pública, otra variable pública aquí podemos colocar y vamos a jugar con eso. En algunos casos se utiliza el do check. A ver, podemos decir aquí, general data lo vamos a colocar. General data. Y que sea string. Que comience igual con cadena vacía. Y le decimos cada vez que vea un cambio que detecte el do check que a esta variable general data lo coloque primero el this.name. Después que lo enlace con o lo concatene con el this last name y después por último que lo coloque el middle name que incluso aunque no está cambiando, ¿no? Pero que lo concatene con sus tres, estamos diciendo. Middle name, ¿no? Que lo concatene con sus tres y eso imprimes aquí, le decimos en general, aquí lo voy a poner general, dos puntos y la variable general data. General data. Ahora si no, este sería general y aquí, en este momento no tenemos el middle name, ¿no? Aquí concatenado, pero según lo que hemos puesto, cuando el do check detecte cambios,
Recién va a asignar esta variable el middle name. Es que les doy clic y ya tengo, el middle name está vacío, pero ya ha detectado, ¿no? El doCheck. Si escribo aquí, automáticamente lo están encadenando a mi variable. El doCheck está haciendo eso, ¿no? Está escuchando los cambios que estamos haciendo, ya sea en la caja de texto aquí a cada rato, e incluso sin colocar variables directamente aquí en el HTML. En este General Data no estamos colocando middle name, nada, estamos encadenando directamente a través del doCheck. Y el doCheck está ayudándonos a hacer eso, ¿no? Está ayudándonos a cambiar el nombre, está detectando eso. Por eso les decía, para ciertos casos el doCheck se puede utilizar. Detecta cualquier tipo de cambios y puede ser, a ver, ¿para qué puede utilizarse el doCheck? Para esas cosas, ¿no? Cuando entran cambios o si determinadas variables sufren cambios o cualquier cambio aquí, tienen que actualizar, por ejemplo, el apellido, el nombre o la hora, no sé, algún dato que no les afecte mucho, que no lentee la aplicación, que no llame a servicios extra. Pueden utilizar el doCheck porque están actualizando algo o están encadenando algo en base a lo que se está actualizando en la pantalla, y para no perder eso utilizan el doCheck. No está aquí consumiendo recursos, no está lenteando la aplicación, pero está ayudante a actualizar, a tener en cada momento actualizado tu aplicación. En caso que quieran mostrar una cabecera con nombre, apellido paterno, etcétera, o la hora, como les decía, para esos casos doCheck está bueno utilizar. Solo se utiliza a veces, les decía. Pero no traten de tener cuidado siempre con esto porque llama, en cualquier momento siempre está llamando al doCheck. Cualquier cambio que sufra el componente, ya sea en HTML o en el TS, incluso en las entradas hemos podido ver al principio, llama al doCheck, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con este doCheck, pero es útil. En algunos casos ustedes se van a dar de cuenta. En los casos que no afecta a la aplicación, no lente, pueden utilizarlo. Pero tomen en cuenta que siempre está llamando y vean eso, ¿no? Que no lentea su aplicación. Aquí no se corran con fors, con nada de eso, porque van a lentear igual. Si tienen un for aquí recorriendo datos de unas hay, igual lo van a lentear la aplicación. Y a veces revisando código, ahí ven, ¿no? Están utilizando aquí, esto está lenteando la aplicación, etcétera, ¿no? Como aquí estamos viendo, dice detecta y actúa sobre los cambios que Angular no puede detectar por sí solo, dice, ¿no? Invocado inmediatamente después del engine change y después del engine init y después n veces, os decía, ¿no? N veces va a entrar aquí como estábamos viendo ahora.